Hola, me presento, mi nombre es Osvaldo Muñoz y tengo el honor de iniciar con las ponencias de Disemina 2.0. Y pues este es un evento que tiene la intención de diseminar una psicología científica, una práctica basada en evidencia, ética, responsable, pero también, como será el caso de esta ponencia, pues lo que se busca es desarrollar o fomentar un poquito el pensamiento crítico. Y en este tenor hablaremos de este tema, el de las enfermedades tienen una raíz emocional. Entonces, a lo largo de esta presentación nos haremos pues muchas preguntas y para iniciar creo que pues esta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué tan poderosa puede ser una idea, ¿no? ¿Puede una idea cambiar la vida de una persona, de toda una comunidad, tal vez, incluso de la humanidad? Y pues para ser sinceros, todo parece apuntar a que sí. Las ideas son poderosas. Si una idea germina en el momento histórico correcto, en ese zeitgeist, se populariza lo suficiente, si te toca lo suficiente, sin duda puede influir a una o a millones de personas a actuar de maneras sin precedentes. Entonces, si una idea puede ser o puede tener tanto impacto, valdría la pena sentarse y meditar un poco sobre esta o cualquier idea, pues, en lugar de solo darlo por sentado. Vale la pena reflexionar sobre ideas que orientan nuestras decisiones sobre temas tan importantes como, por ejemplo, no sé, la salud. Vale la pena reflexionar y cuestionar las ideas. Bueno, pues yo creo que sí. Y hoy en particular me he propuesto que reflexionemos sobre esta idea, ¿no? Esta es una idea de una inmensa y creciente popularidad. Y esta idea es, naturalmente, pues, la idea de que las enfermedades tienen una raíz emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues para analizar esto, la premisa es muy simple, es muy sencilla. Básicamente, esta idea nos dice que los pensamientos, emociones y experiencias de vida, pues son responsables de nuestra salud física y si tenemos o nos curamos de enfermedades. Esta afirmación, axioma o creencia, como le quieras llamar, es tan popular que para muchos es una ley de vida, una ley cuántica, ¿no? Porque ahora la física cuántica la meten en todo, incluso una ley biológica y por lo tanto universal, es decir, que nos afecta a todos. Esta idea es fascinante y me atrevería a decir que un tanto seductora en muchísimos sentidos. Ha trascendido tanto que de esta idea se desprenden formas alternativas de practicar la medicina y de hacer psicoterapia. Personalmente, yo, siendo terapeuta, obvio este tema me interesa. Así que, pues con una mente abierta, me he puesto a investigar y he encontrado información bastante interesante que quisiera llevar a la reflexión y hasta sus últimas consecuencias. Probablemente estoy involuntariamente sonando muy dramático, pero lo crean o no, esta idea es tan relevante que dicen que ha llegado a salvar tantas vidas como dicen que ha arrebatado. Entonces, creo que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Para iniciar y para que esto sea un verdadero ejercicio de reflexión, pues me gustaría convertir esta idea en una pregunta. Bueno, por lo menos así pienso yo, ¿no? O sea, cuando me pongo a pensar, esto es lo que hago, ¿no? Entonces, transformemos esta idea, las enfermedades tienen una raíz emocional, en una pregunta. Las enfermedades tienen una raíz emocional y hagámonos más preguntas. Sobre todo, ¿valdría la pena responder esta pregunta? Yo creo que sí, porque resulta que a partir de esta idea, como mencioné, se han formado explicaciones de la condición humana que, de ser cierta, estaríamos frente a la solución única de todos los problemas de salud. Todos. No sería, vaya, pues no serían necesarios ni los médicos, ni los cirujanos, ni oncólogos, alergólogos, otorrinos, y tampoco se necesitarían medicamentos. Y aunque de entrada, bueno, pues yo sé que todo lo que brilla no es oro, tampoco quiero ser mente cerrada, porque de entrada parece que hay mucho que ganar, ¿no? Imagínense, los terapeutas y psicólogos seríamos los únicos profesionales de la salud que se necesitarían, ¿no? Mañana mismo podríamos cerrar todos los hospitales y todas las farmacéuticas y todo lo que tenga que ver con salud, ¿no? Entonces creo que sí es muy relevante esta idea, ¿no? Insisto, de ser cierta, ¿no? Pero si esta idea, si esta premisa resulta ser
errónea, incorrecta, bueno, pues representaría un verdadero problema y un gran riesgo para las personas que la consideran una verdad indiscutible. Y pues, ¿en qué sentido sería un riesgo? Pues obviamente estamos hablando de salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta idea no es una creencia que anda por ahí flotando sin tocar a nadie, sino que es el fundamento de prácticas terapéuticas muy peculiares y de muchas formas de intervención, sobre todo en el área de salud, a lo largo y ancho de nuestro planeta. Esto no ocurre solamente aquí en mi ciudad, en Los Mochis, ocurre en todo el mundo. Entonces, ¿nos debería de importar a los psicólogos? Honestamente, yo creo que sí. Ahora, ¿a qué nos estamos enfrentando exactamente? Bueno, pues a mí me gustaría poner un video en donde precisamente recapitulo, ¿no? Un poquito de esta idea, de cómo se promociona esta idea, de qué se trata, ¿no? Y obviamente, pues de cómo también se está diseminando por ahí. Entonces les voy a poner este video. Se dice, según la biodescodificación y la bioneuroemoción, que toda enfermedad que tú tienes hoy, física o también mental, es causada, originada por una emoción que tú no pudiste manejar. Una emoción que se encriptó en tu mente. Vemos en biodescodificación, en bioneuroemoción, la enfermedad como el verdadero síntoma de la verdadera enfermedad. Entonces fíjate qué interesante, porque la enfermedad no es realmente una enfermedad. La enfermedad es el síntoma de la verdadera enfermedad y la verdadera enfermedad es la emoción. Por fin alguien nos explica por qué enfermamos. Por fin alguien nos habla por qué aparece el cáncer. Ya no es que caiga del cielo porque te portaste mal y Dios te castigó. Tú ahorita me puedes decir que absolutamente todo lo que le pasa al ser humano tiene una razón. Desde una gripa hasta un cáncer. Hammer demuestra que lo vivido, que detrás de una enfermedad siempre hay un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente, en ese momento. Más de 60,000 casos documentados, Nayo, de lo que te estoy diciendo, con nombres de personas y eventos exactos. Mis papás se divorciaron, shalala, shalala. ¿Qué quieres preguntarme? Yo he tenido anemia desde los... Búscate un huérfano o una huérfana. ¿Quién quedó huérfano? Yo. ¿Tú quedaste huérfano? No, mi papá quedó huérfano. ¿Huérfano? ¿De quién? De su mamá. De su mamá. Sí, normalmente es de la madre. ¿De qué mes es tu padre? De mayo. ¿Y tú? Agosto. Son dobles por concepción. Para nacer en mayo, fuiste concebida en agosto. ¿Sí? Son dobles, por eso tienes anemia. Reconoce a tu abuela, la que murió. ¿Y de qué mes es tu abuela? De hecho, es que mi papá no me contó. Pregunta, sería bueno. Integra esa historia, integra a tu abuela, a tu vida, o sea, su historia, conócela. Okay. ¿Sí? Y te aseguro que desaparece la anemia. ¿Va? Pues. En episodios anteriores hemos hablado desde el punto de vista de la psicología de cómo cuando reprimimos nuestras emociones, nuestro cuerpo las acaba manifestando. Y en esta ocasión hablaremos desde el punto de vista médico del mismo tema, cómo cuando vivimos algo psicológicamente o sentimos ciertas emociones, se puede acabar manifestando como una enfermedad o como síntomas en nuestro cuerpo con el objetivo de prevenir y de sanar estas situaciones. Para encontrar realmente respuestas que hagan sentido, que sean científicas y que sean integrales también. Porque no estamos atendiendo a la raíz. Y cuando la atendemos, pues todo el cuerpo sabe cómo sanarse. Sí. Si realmente escuchamos ese mensaje que nos está dando con ese síntoma, lo atendemos, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse de lo que sea. Entonces, ese es mi abordaje y eso es lo que yo hago todos los días y es un regalo para mí poder trabajar así. Cuando tengo un síntoma, un dolor, un malestar o cualquier cosa que no es normal, sí, es algo malo. El concepto de enfermedad está basado en una idea que hay algo mal en el cuerpo y tenemos que corregirlo y cambiarlo y atacarlo y todas estas ideas que cargamos. Pero en realidad lo que está haciendo el cuerpo es nos está dando señales muy específicas diciéndome, oye, hay algo aquí que es demasiado para mí y no lo estás atendiendo y puede ser de un origen nutricional, energético, emocional, una situación personal en la vida que no es atendida, que es una carga muy fuerte para el cuerpo. Entonces el cuerpo empieza a manifestar esos síntomas y es como un llamado, pero en vez lo que hacemos convencionalmente es nada más suprimirlo. Pero cuando lo atendemos y vemos dónde está, cuándo surgió y lo analizamos de una visión integral,
Sabemos qué lo causa, atendemos, hacemos esos cambios y el mismo cuerpo regresa a un equilibrio y a un estado de salud. Y es muy interesante porque según en qué parte del cuerpo salga el síntoma, eso nos dice exactamente qué es lo que la persona está viviendo, que no está atendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué las emociones o pensamientos pueden generar síntomas físicos o enfermedades? Ok, esa es la pregunta clave. Esa. Porque, y esta es la pregunta que nos responde, ¿cuál es la causa de todas las enfermedades? Y eso nadie lo sabe, ni siquiera los médicos lo saben. Si de verdad todas las enfermedades tienen un origen de algún trauma psicológico, de alguna situación. Entonces te quiero preguntar la pregunta a mi hermano. Perfecto, Porque, muy bien. Muy bien. Bueno, en base a mi experiencia en las consultas, yo te podría decir, por supuesto en base a las consultas que yo he atendido, que de un 85 a 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que también nos podemos enfermar por algo físico, pero son la minoría de las veces. Bueno, pues justamente es a esto a lo que nos estamos enfrentando. Puse estos videos porque, pues, curiosamente así es como la gente se entera, ¿no? De estas terapias alternativas, ¿no? No es como que las enseñen en las universidades, ni nada por el estilo, ni en las carreras de medicina, nada que ver, ¿no? Entonces puse estos videos porque ahí es donde se entera la gente y esa es la información que van a encontrar. Y después de unos cuantos libros, pues bueno, ahora cualquiera puede pues, publicar un libro, ¿no? Entonces, insisto, a esto nos enfrentamos. La premisa es bastante simple. Básicamente, esta idea nos dice que los pensamientos, emociones y experiencias son responsables de nuestra salud física y de si atendemos o no estas emociones, ¿no? ¿Cómo se atienden? Pues no lo sé, pero supuestamente se atienden, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que quisiera que nos preguntáramos es, bueno, supongo yo que la gran mayoría de ustedes ha escuchado esta idea, ¿no? De que las enfermedades tienen una raíz emocional y si no, pues ya la conocen, ¿no? Tal vez incluso para muchos de ustedes tenga sentido esta idea, incluso es algo que ustedes pueden llegar a creer, ¿no? Pero ¿alguna vez se han preguntado dónde nace esta idea? Y creo que es muy importante para tener un pensamiento crítico preguntarnos de dónde nacen las ideas, las cosas que creemos, ¿no? Entonces, fíjense que muchos creen que esta idea es un conocimiento milenario, antiguo, un secreto muy bien guardado, ¿no? O un secreto, bueno, es un conocimiento secreto porque pues, hay intereses, ¿no? Ahí que no quieren que se descubra sobre las farmacéuticas. Y otros piensan que es un conocimiento súper nuevo, ¿no? De vanguardia, ¿no? Seguramente algo de física cuántica tendrá, porque ahora todo lo nuevo y místico tiene que ver con física cuántica, ¿no? Pues resulta que no. De hecho, para saber de dónde nace esta idea, tendremos que remontarnos a la tragedia, a la vida y a la obra de Rick Geert Hammer. Y pues si tú no sabes quién es el Dr. Hammer, pues te lo presento. El Dr. Hammer, hasta los años 70, era un médico exitoso, llevaba una vida bastante común y corriente, tenía una buena vida, contaba con salud, hijos, etcétera, ¿no? Pero fíjate que pues nadie podría anticipar la tragedia, perdón, que vendría para la familia Hammer. Entonces, te voy a narrar un poquito sobre esta experiencia que tuvo el doctor Hammer, ¿no? En 1978, una persona, un aristócrata italiano, pues dispara contra una persona desconocida, sin motivos ni causas aparentes, ¿no? La persona a quien dispara era Dirk Hammer, de 19 años, uno de los hijos del doctor Hammer, hijo que, pues lastimosamente, fallece meses después. La trágica muerte de su hijo, unida a otras dificultades, afectaron profundamente a la familia Hammer, ¿no? Y por si fuera poco, al doctor Hammer lo diagnosticaron con cáncer testicular. ¿Ok? Por si fuera poco, su esposa en todo ese lapso recaía en varias enfermedades cancerosas, incluyendo obviamente el cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues imagina el dolor que representa, no sé, la muerte de un hijo, tener a tu amada enferma de cáncer y vivir en carne propia el cáncer testicular y no poder hacer pues nada al respecto. Muchos al vivir un dolor así de grande buscan darle sentido a su existencia, buscan encontrarle sentido a lo que están viviendo,
a la vida en general y a la vida de aquellos que se fueron, ¿no? En el caso del doctor Hammer, lo llevaron a pensar que debía de existir una relación entre todos estos acontecimientos. Entonces, con el tiempo, Hammer se preguntó, ¿mi cáncer no tendrá relación con la pérdida de mi hijo? Y así, sin más, se convenció a sí mismo de que su cáncer de testículo se debía al dolor emocional generado por la muerte de su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque hizo una relación arbitraria, debo de decirlo, sobre esta relación testículo-hijo, ¿no? Por ese simbolismo aparente, ¿no? De igual forma relacionó simbólica y arbitrariamente el cáncer de mama de su esposa con la muerte de su hijo. La relación mama-hijo, ¿ves? O sea, todo está relacionado, ¿no? Muy al estilo de Freud, además, me atrevería a decir, ¿no? Ahora, esta relación arbitraria le bastó al doctor Hammer para inventar, y quiero subrayar la palabra inventar, no descubrir, lo que él llamó la nueva medicina germánica. Esta nueva medicina se sustenta en lo que él llamaba las 5 leyes biológicas, que de hecho ya no las explicaron en los videos, pero aquí se las menciono, ¿no? La primera ley dice lo siguiente, dice, las enfermedades graves serían consecuencia de un acontecimiento vital traumático, agudo y experimentado en soledad. ¿Qué tipo de eventos? Pues cualquier evento que para ti sea difícil, como por ejemplo la pérdida de un hijo, ¿no? La segunda ley dice que el afectado que lograse resolver el trauma estaría en la segunda fase de curación. Y según Hammer, un tumor sería un signo de que este conflicto está en proceso de curación. Hazme el favor, es decir, el tumor es un signo de que se está sanando porque ya has resuelto el conflicto emocional, ¿no? La tercera y cuarta ley son las siguientes. La tercera dice, diferentes partes del cuerpo provocarían proliferación celular en la fase de conflicto activo y destrucción de los tumores resultantes en la fase de curación. La cuarta ley dice, los microbios no causarían las enfermedades, sino que serían un mero instrumento cuya función sería ayudar en la fase de curación. Y todo esto tiene más sentido cuando vemos la quinta ley, según Hammer. Dice que cada par de enfermedades establecido según las 2 primeras leyes sería un programa especial de la naturaleza. Lo vuelvo a leer. Es un programa especial de la naturaleza desarrollado a lo largo de la evolución con un objetivo en particular. ¿Cuál es este? El de permitir a los organismos, o sea, a las personas, pues, lidiar con situaciones particulares de emergencia. O sea que las enfermedades te están diciendo que tienes algo que atender. Por eso estás enferma, no es por otra cosa. Es porque tienes que atender algo emocional o psicológico, ¿ok? No hay virus, no hay nada de eso. Eso no tiene nada que ver con las enfermedades, según Hammer, ¿no? Por lo tanto, según Hammer, pues no existen enfermedades reales y la cura es siempre la resolución emocional del conflicto. Además, el agravamiento de los síntomas representaría que la enfermedad se está curando. Chútate esa, ¿no? Aunado a estas supuestas leyes biológicas, Hammer también tenía la idea arbitraria de que tratamientos como la quimioterapia o medicamentos para aliviar el dolor como la morfina son mortales. Por lo tanto, el tratamiento de Hammer consistiría en no tratar la enfermedad, sino las emociones. Y como parte del tratamiento, de hecho, el doctor Hammer recomendaba a los pacientes abandonar los tratamientos médicos tradicionales. ¿Ok? Obviamente no sé si tenga que decir esto, pero al día de hoy, ninguna de estas supuestas leyes, ni la medicina germánica, ni nada de esto, tiene algún tipo de evidencia. De hecho, ni siquiera pueden ser clasificadas como hipótesis de trabajo, pues, de lo incongruentes que son estos postulados, ¿no? Sobra decir también que todo lo dicho aquí contradice todo lo que sabemos al día de hoy sobre todo desde una perspectiva científica, la fisiología, la medicina, la biología, etcétera, ¿no? Existe cero evidencia de que esta nueva medicina germánica supuestamente funcione. Ahora, la única supuesta evidencia que existe es la llamada evidencia anecdótica, o sea, historias, charras, a las que hay que creerles nomás por buena fe. O así cosas como de que a mí me funcionó o a mi tía le funcionó y así, ¿no? Pero el tema de la evidencia anecdótica lo podemos hablar en otra ocasión, ¿no? A este punto tú podrías decir, bueno,
Pues el doctor Hammer, él puede creer lo que él quiera, ¿no? Son sus ideas. Y las ideas, pues son respetables, ¿no? Son inofensivas, no pasa nada. O sea, ¿qué podría salir mal, verdad? Si cada quien es libre de pensar lo que quiera. Bueno, pero es aquí donde una idea muestra lo poderosa que puede llegar a ser. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasó después? Bueno, tú pensarías que pues, estaba convencido de esto, que no sé, armó un equipo de investigación, ¿no? Y se puso a hacer investigación como se debe de hacer, hizo estudios bien sistematizados, ¿no? De tipo exploratorio, descriptivos, relacionales, explicativos, con grupo ciego, control experimental, con pares, metaanálisis y cualquier tipo de investigación, ¿verdad? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Eso hizo, ¿verdad? Lo que fuera, ¿no? Para probar su hipótesis, ¿no? Pues no, en lugar de hacer todo esto, que es lo que se debe de hacer, lo que hizo Hammer fue ir a la televisión, ahí a televisión, y decir que tenía la cura del cáncer, ¿no? Y pone ahí su celular en la pantalla, ¿no? Entonces imagínense pues cuántas llamadas recibió. Esto fue lo que hizo Doctor Hammer, ir a la televisión y decirle a todo el mundo que tenía la cura del cáncer. ¿Te suena familiar? ¿Será algo que hacen muchas personas para promocionarse? No sé, sacar un poco de dinero tal vez. Que tener dinero no tiene nada de malo, ¿no? Lo que tiene malo es hacerlo a costa de la salud de la gente, ¿no? Pero bueno, eso es una práctica bastante común, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Entonces, pues después de que hizo esto, ¿no? Pues comenzaron a suceder pues las cosas obvias, ¿no? Sucedieron una serie de tragedias, para ser honesto, no los podría llamar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, después de desarrollar esta teoría, sin evidencia, insisto, Hammer comenzó a practicarla en pacientes enfermos, llevando a muchos pacientes a una muerte que era curable con otros métodos. Y allá en el 86 le fue revocada por sentencia judicial la licencia para ejercer la medicina por negligencia y mala praxis. Hammer no podría ejercer más como médico. Se le acabó el corrido. Pensarías tú, ¿verdad? Pero a pesar de ya no tener licencia para practicar la medicina, pues más tarde se le acusó de la muerte de varios pacientes y de seguir tratando pacientes de manera ilegal. O sea, le valió no tener licencia, ¿no? Pero chequen este dato. En 1995, su propia esposa muere de cáncer tras abandonar la medicina tradicional y someterse a la terapia de su esposo, el mismísimo doctor Hammer. Mientras que el doctor Hammer, pese a sus teorías, se operó de un tumor con cirugía convencional. ¡Ah, caray! Pues que no se supone que tener un tumor era señal de que se estaba resolviendo el conflicto, ¿no? O sea, yo creo que es un acto bastante incongruente, ¿no? De parte del doctor Hammer. Pero bueno, pero la cosa no para ahí, ¿no? Con el doctor Hammer. A pesar de no tener licencia para ejercer medicina, para 1997 Hammer poseía clínicas en Alemania, Bélgica, Italia, Austria y los Países Bajos, ¿no? Y naturalmente, pues fue encarcelado por años en varias ocasiones por cargos de fraude y práctica ilegal de la medicina. Tiempo después, allá en 2004, fue encarcelado también en Madrid y extraditado a Francia, donde era reclamado para cumplir una sentencia, perdón, de cárcel de 3 años, ¿no? En el 2007, después de todo eso, solo en España fue responsable de manera comprobada de docenas de muertes prevenibles todas prevenibles, ¿no? Hammer intentó en varias ocasiones validar su tesis, sus hipótesis, ¿no? Sobre la nueva medicina germánica en distintas universidades y su teoría fue revisada por más de 100 expertos y rechazada unánimemente. Oye, cuando ya más de 100 expertos, ojo, no 99 de 100, 100 de 100, te dicen que esta teoría está mal, pues algo raro está sucediendo ahí. Algo raro está sucediendo ahí. Ahora, Hammer estuvo a punto de desvivir, como dicen en TikTok, por sus ideas, por su negligencia, a una niña de 6 años que padecía cáncer. Los padres de la niña, al creer ciegamente en Hammer y en todas sus indicaciones, permitieron desarrollar un tumor de 5 kilos, hasta que, pues ya, intervino la ley y un tribunal ordenó el tratamiento convencional del cáncer con cirugía, quimioterapia, radioterapia, y afortunadamente la niña fue salvada por la operación. Pero los padres recibieron 8 meses de prisión en Austria por seguirle el rollo al doctor Hammer, ¿no?
Este fue uno de los casos más polémicos y sonados, ¿no? Y tristemente, pues así fue la vida de Hammer, ¿no? Hasta que por allá en el 2017, no hace tanto, fallece después de un derrame cerebral, ¿no? Entonces, pues esta es la historia del protagonista y el creador de esta idea de que las enfermedades tienen una raíz emocional. Y también es la historia de cómo nacen terapias bajo esta misma lógica. Ahora, no me malinterpreten, no quiero desarrollar en esta ponencia un hombre de paja, ¿no? De hecho, no hace falta hacer un hombre de paja porque ninguno de los argumentos se sostienen por sí mismos y fueron rechazados por cientos de expertos. Pero bueno, aquí quiero exponer un poco pues, las consecuencias y los hechos de las prácticas de estas ideas y un poco la naturaleza del hombre detrás de esta idea y sus vivencias, un poco de su vida, ¿no? Aquí la pregunta tal vez interesante sería, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese comportamiento tan, pues aparentemente errático, ¿no? De una persona que, pues pensemos que tenía buenas intenciones. ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues porque Hammer tenía una idea, una creencia de la que no se permitía, o tal vez no quería, o tal vez no podía desprenderse, a pesar de toda la evidencia en contra. Ahora, hay algunas personas que después entran un poquito como en esta teoría un tanto medio de conspiranoica, ¿no? De que el sistema, las farmacéuticas, un montón de cosas por el estilo, ¿no? Pero dentro de todo esto, dicen que el doctor Hammer era un científico y que hizo grandes contribuciones a la medicina y que, pues, que no quieren que salga a la luz este conocimiento. Entonces, para todas estas personas que afirman que Hammer era un científico, voy a hacer una cita textual, ¿no? Hoy voy a leer más de lo que debe uno leer en una ponencia, pero creo que es muy importante para desarrollar un pensamiento crítico. Hay que ir a la fuente. Entonces les voy a leer sin quitar ni poner una sola palabra al mismísimo Dr. Hammer, ¿no? Entonces aquí voy a poner unas imágenes como para ver si lo hago un poquito más dinámico al menos ya que voy a estar leyendo. Leo textual a Hammer. Dice, esto sucedió de la siguiente manera. En septiembre de 1981, cuando por primera vez creí haber encontrado un sistema en la génesis del cáncer, es decir, el síndrome de Dirkhammer, cabe decir que Dirkhammer fue su hijo, ¿no? A quien asesinaron de 19 años, ¿no? Y le puso a todo esto síndrome de Dirkhammer, ¿no? Pues me temblaron las piernas, dice Hammer, ¿no? Este descubrimiento me pareció demasiado grandioso para yo mismo creerlo. Por la noche tuve un sueño con mi hijo Dirk, con el que sueño a menudo y con el que discuto en sueños. Se me apareció sonriendo con bondad, como hacía normalmente, y me dijo en el sueño, lo que has encontrado, Dirk, es correcto, es del todo correcto. Te lo puedo decir porque ahora sé más que tú sobre eso. Has estado maravilloso descubriéndolo. Desencadenará una revolución en la medicina. Puedes hacerlo público bajo mi responsabilidad. Pero tienes que seguir estudiando. Todavía no lo has descubierto todo. Todavía te faltan dos cosas importantes. Me desperté y memoricé cada una de las palabras de nuestra conversación. Estaba tranquilo y desde entonces totalmente convencido de que el síndrome de Dirkhammer era correcto. Hasta aquel momento había examinado cerca de 170 pacientes. Me puse a estudiar otros casos. Sabía bien que en poco tiempo me prohibirían el ejercicio en la clínica, porque mis resultados eran contrarios a los de la medicina oficial, habiendo no solo recopilado otros casos, sino que habiéndolos hecho de un modo programado y sistemático. Hice una constatación extraordinaria. Por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, siempre tenía un contenido de experiencia conflictiva muy particular, es decir, sexual. Eso me parecía, por una parte, lógico y razonable, por otra parte, demasiado razonable como para creerlo, dado que no solo estaba en contra de los preceptos de la medicina clásica, sino que sobrepasaba toda la medicina. De hecho, este descubrimiento demostraba nada menos que es la psique misma la que establece dónde se forma el cáncer. De nuevo, me temblaron las piernas. Todo el asunto era demasiado grande para mí. La noche siguiente soñé nuevamente y en mis sueños hablé con Dirk. Él me alabó y me dijo, santo cielo, Gerd, ¿cómo lo has descubierto y qué bien que lo has hecho? Después sonrió de nuevo con su sonrisa incomparable y me dijo, solo te falta una cosa todavía y después ya lo habrás encontrado todo. Ahora no puedes darte por vencido. Tienes que continuar indagando. Seguro que lo lograrás. Nuevamente desperté.
De golpe estaba convencido totalmente de la certeza de mis resultados y me puse a investigar cuál podría ser la última cosa que me faltaba y que mi Dirk me había dicho. Estudiaba cada caso que me llegaba en base a los criterios que establecí y vi que los resultados eran correctos en todos los casos. Dirk tenía razón. Entonces volví a examinar a fondo no solo todos los casos precedentes, para cada uno de los cuales había preparado un archivo, sino en especial también los casos de carcinomas dormidos, así como los casos siguientes. Era una carrera contra el tiempo, sabía con precisión que pronto no me dejarían visitar ningún paciente. Por lo tanto, mi última semana de servicio trabajé día y noche prácticamente, y de repente se me apareció un conocimiento. En los casos en los que los pacientes habían sobrevivido, el conflicto se había resuelto siempre. Por el contrario, el conflicto no se había resuelto en los casos de las personas que habían muerto o en los que la enfermedad había empeorado. Me había ya acostumbrado a considerar correcto lo que los colegas con los que intentaba hablar de estas cosas consideraban simplemente un sinsentido, sin querer saber más sobre el asunto. Pero realmente este conocimiento era para mí excesivamente grande y anonadado y literalmente las piernas se me volvieron de mantequilla. En este estado casi no podía esperar la noche siguiente para poder presentarle mis problemas a mi maestro Dirk. De nuevo soñé con Dirk, tan claramente como la última vez. En esta ocasión, él estaba lleno de admiración y me sonreía con reconocimiento, diciéndome: no hubiera querido posible que lo consiguieses con tanta prisa. Sí, lo que has encontrado es correcto, completamente correcto. Ahora tienes todo, ya no te falta nada. Las cosas son exactamente así. Ahora puedes publicar todo bajo mi responsabilidad. Te prometo que no te arrepentirás de ello, porque es la verdad. Cuando por la mañana siguiente me desperté y repasé el sueño con claridad, mis últimas dudas se habían disipado. A mi Dirk siempre le había podido creer, y ahora que estaba muerto, con más razón. Esta es una cita textual de uno de los libros de Dirk, perdón, sí, del doctor Hammer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos está diciendo aquí el doctor Hammer? ¿Qué nos está diciendo? Literal, lo que nos dice es lo siguiente. Dice que su conocimiento y la idea de que las enfermedades tienen una raíz emocional provienen de su hijo difunto, con el que se comunicaba a través de los sueños. Y como estaba muerto, pues no necesitaba mentir y tenía acceso, por estar muerto, a un conocimiento superior. A ver, entonces, las teorías de Dirk fueron reveladas a través de sueños por un fantasma. Si alguien piensa que esto es hacer ciencia, dice que esto es conocimiento científico o que así se llega al conocimiento, bueno, pues creo que no estaríamos listos para tener una conversación seria sobre este tema. Si alguien al leer, perdón, al doctor Hammer, porque esta es otra, ¿eh? Mucha gente defiende al doctor Hammer y poca gente ha leído directamente al doctor Hammer. Yo me he tomado la molestia de leerlo, pero mucha gente no los ha leído, nada más sigue gente en redes sociales. Pero bueno, si de casualidad alguien lee a Hammer y al leerlo ve a un genio perseguido por el sistema, en lugar de ver un hombre con evidentes problemas psicológicos, insisto, creo que no estamos listos para tener una conversación seria sobre este tema. Pero bueno, dato curioso. Para la gente que dice que Hammer era un científico, ahí está de dónde proviene su información. Creo que aquí se asoma bastante quién era el doctor Hammer, ¿no? Su manera de pensar, su manera de hacer ciencia, ¿no? Su ética profesional. A mí me da la impresión más bien de que pasó por momentos muy difíciles que no pudo soltar, pero bueno, no quiero hacer conclusiones de ese tipo, ¿no? Y aunque no lo creas, pues esto no es lo más triste, ¿no? Y esto no es lo más preocupante para nada, porque hasta ahora solamente hemos hablado de dónde nace esta idea y las terapias con esta lógica. Pero déjame decirte que el legado del Dr. Hammer pues sigue vivo y más vivo que nunca. En el mundo de las terapias alternativas han convertido la imagen del Dr. Hammer en un mártir, romantizando la idea de que fue un héroe que buscaba salvar enfermos, defendiéndolos del sistema que quiere asesinarlos, ¿sí? Eso es algo que decía el doctor Hammer, que lo estaban persiguiendo la ley, ¿no? Que lo querían censurar porque las farmacéuticas, chalala, ¿no?
y que el sistema quería matar a la gente y que él los quería salvar. Y esto no es broma. Por si no lo dije, el alemán Dr. Hammer aseguraba que el sistema médico actual es la forma en la que se buscaba acabar con los judíos. Pero bueno, mira, una idea rara a la vez. Ahorita luego podemos hablar de esas otras ideas. Entonces, dado que quienes siguen esta idea de que las enfermedades tienen una raíz emocional suelen convertir al Dr. Hammer en un héroe romantizándolo, dan a entender que ellos también defienden, perdón, la misma causa, ¿no? Se autoproclaman defensores de la salud, defensores de la verdad, de la humanidad, seres de luz, seres de conciencia, y en ocasiones se consideran a sí mismos pioneros de una nueva ciencia, ¿no? Se muestran como gurús a quienes solo les interesa el bien de las personas, que saben más que todos los médicos de la actualidad, ¿no? Como si ellos no ganaran pues, tanto dinero como las mismas farmacéuticas que ellos tanto critican, ¿no? Y bueno, yo no estoy aquí para defender a las farmacéuticas, eso es otro tema, pero bueno, tampoco hay que ser cegados a estas cosas que, bueno, estoy poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, aquí un dato interesante que refleja cierto nivel de fanatismo más que de un pensamiento crítico. Actualmente muchos terapeutas defienden al Dr. Hammer y solicitan que se le otorgue un premio Nobel por sus contribuciones, sus atribuciones a la ciencia y a la medicina. Ah, mira, órale. Entonces le damos el premio Nobel a Hammer y luego se lo damos a Jacobo Greenberg y así nos seguimos, ¿no? Ahora, esto que digo no digo en vano. Voy a leer, me voy a permitir otra vez, discúlpeme por estar leyendo tanto, pero insisto, creo que es una forma de entender a lo que estamos viendo, ¿no? Voy a hacer una cita textual de una persona que se llama Ángel Eduardo García Montero, que es un pseudoterapeuta más. Se hace llamar a sí mismo ángel cuántico, ¿eh? Muy buena mercadotecnia. Y voy a hacer una cita textual donde habla sobre Hammer. Dice el ángel cuántico, dice: el doctor Gerd Hammer, paradójica figura de la medicina alemana, cuestionado por el status quo e idolatrado por miles de pacientes que se han beneficiado con su teoría, ha sufrido hasta persecución y enviado al ostracismo por la mafia médica europea. Plantea también el doctor Hammer que el tratamiento fundamental debe ser psicoterapéutico, que el abordaje convencional basado en envenenamiento celular, rayos y cirugía no resuelve el trastorno, sino que lo empeora. Este planteamiento no puede ser aceptado por la oficialidad médica, puesto que las directrices oficiales salen de los laboratorios, de las transnacionales que se embolsan cientos de miles de millones de dólares solamente por concepto de quimioterápicos, 3 veces más que el dinero producido por el narcotráfico en el mundo entero. El impetuoso andamiaje médico-industrial está guiado por los intereses más ruines y oscuros que puedan existir, y por ahora es muy difícil desmontar esta poderosa industria, ya que una gran élite de poderosos la sostiene. Los pacientes que despiertan a esta nueva visión y logran recomponer su mundo interior y mejorar sustancialmente la enfermedad me han llevado a ir conformando una visión del cáncer distinta a la visión convencional. Y si bien es cierto que no le impido a ninguno de mis pacientes que se haga terapias convencionales, también es cierto que no las propicio. Soy respetuoso de la decisión del paciente. Yo creo que la persona que padece la enfermedad es la que debe elegir, porque desde su perspectiva, desde su visión, desde su sentir, debe saber lo que más le conviene. En el caso de que los asistentes a mis actividades les ofrecemos medir con un test de conciencia profunda para que se orienten mejor, porque obviamente hace retiros y todas esas cosas, ¿no? Aunque sabemos que el peso del condicionamiento es muy grande. Bueno, pues... Y así pueden leer todo ese libro y parece más bien un libro de teoría de conspiración que un libro de medicina, ¿no? Y ya después te dice que pues, resuelve conflicto y sanarás tu cuerpo, y luego pues ahí te dice que, pues, que vayas a sus retiros por una módica cantidad, ¿no? Pues mira, otra cosa interesante es que, ¿cómo lo puedo explicar? Podemos tachar de todo al doctor Hammer, pero nunca de cobarde. Nunca de cobarde. Por lo menos el doctor Hammer llegó hasta las últimas consecuencias con sus ideas. No le importó que le quitaran su licencia de médico, ni pisar la cárcel por varios años o varias veces. Nunca dudó de su terapia, a pesar de ser rechazada por expertos, ni de ver morir a sus pacientes, incluyendo su pareja. Pero los hombres y mujeres que vinieron después de él optaron cobardemente por culpar y responsabilizar a los pacientes de su enfermedad y de su mejoría. Prefieren decir que la conciencia sabe más que un médico especialista.
y optaron por decir que las terapias alternativas complementan la medicina tradicional y que no interfieren para nada. Y es cierto, no interfieren para nada porque tampoco sirven para nada, dando la posibilidad así de que se lleven todo el crédito de la medicina basada en evidencia. Y esto es lo que hacen, y es lo que hacen todos. Por ejemplo, les presento el caso, seguramente han escuchado hablar de él, de Enric Corbera, de Barcelona, quien asegura que solo mueren de cáncer los gilipollas. Y obviamente es una persona pues, que factura millones de euros al año prometiendo curar el cáncer con esto que se llama bioneuroemoción. O creo que también le llamaban antes biodescodificación, etcétera. Pero básicamente esto es exactamente lo mismo que la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Solo que él, en 2017, cuando muere el Dr. Hammer, pues saca su propia marca, porque estaba marca registrada, obviamente. Ahora tiene todos los derechos de autor. Y pues cuando saca su propia marca, pues ya puede ganar más dinero sin reportar regalías a ningún lado, etcétera, ¿no? Por dar más ejemplos, pues Susan Powell, ¿cómo no? Fíjense cómo se presenta, ¿no? Se presenta como una psiquiatra filosófica especialista en nutrición ortomolecular y profesora de cursos Zen Longevity. Obviamente sin ningún tipo de estudio o acreditación comprobable, ¿no? Pero ella dice que es todo eso, ¿no? Y esta persona dice que también padeció el cáncer, ¿no? Pero no muestra ninguna evidencia, ni un historial, ni una foto pelona enseña, ¿no? Pero dice que ella se curó a sí misma, no por el tratamiento convencional, sino por algo que ella llama toque zen. Y miren qué curioso, que ella es la única persona en el mundo que sabe dar su toque zen. Pero pues como ella quería compartir todo este conocimiento, pues sin querer se volvió millonaria enseñando a otros a curar por el toque zen y otras cosas así raras que hace, ¿no? Ah, mira qué benévola la gente. Esta persona vino a México varias veces, yo conozco gente que fue a verla, no voy a decir quiénes porque luego se agüitan. Caso curioso, pues presuntamente falleció de cáncer. Ah, mira, qué chistoso. Ahora, otro caso de perdón, Germana Durango, pues ella fue condenada a 2 años y medio de cárcel. ¿Por qué? Pues porque curaba el cáncer con terapia, con té de manzanilla. Ah, mira, tan fácil la cura del cáncer y la gente investigando allá, qué tontos, ¿verdad? Otro gran personaje muy conocido aquí en México que muchos lo han de querer mucho porque es una persona bastante carismática y habla muy bien, como vimos en el podcast del inicio, es el doctor Jonathan Eidels Huber, que se hace llamar en redes sociales como Nirdos Kohara, por Dios. Pero bueno, miren todo lo que puede curar nuestro amigo Nirdos. Procesos inflamatorios crónicos, cáncer, depresión y ansiedad, temas de salud durante el embarazo, infertilidad, alergias, infecciones agudas, problemas autoinmunes, hipertensión, diabetes, todo lo que quieras, TDAH y más, y mucho más, obviamente, ¿no? Pero eso sí, no hace reembolsos, ¿eh? No, ni se emocionen. Si ya pagaste, no hay reembolsos, ¿no? Y miren todo este gran currículum, ¿no? Que nos presenta este pseudo doctor. Pues es un médico cirujano de la Anáhuac, practicante de reprogramación neurosomática, practicante de experiencia somática, practicante de Theta Healing, Reiki Master, terapeuta primal y tantra, instructor de meditación y así pues ya, pues así un gran currículum lleno de, pues de esos currículos raros que ahora están muy de moda, ¿no? Y bueno, honestamente la lista es interminable de personas que prometen curar enfermedades porque se basen en el Dr. Hammer. Es decir, que si tú tienes una enfermedad, como decían en el video la persona, desde una gripa hasta un cáncer, se te puede curar encontrando tu conflicto emocional. Y dependiendo que te duela, es el conflicto, ¿no? Según ellos, ¿no? Ahora, ¿por qué se perpetúa esta idea actualmente? ¿Cómo es posible que se mantenga esta idea? Bueno, pues en gran parte se debe a la inocencia y la bondad de muchas personas que les hace falta conocer a profundidad un poquito más sobre estos temas. Pero hay otro factor más importante y te voy a dar una pista. Ahí está. No sé si puedas conectar los puntos con esta pista que te doy, ¿no? Por eso sigue hasta el día de hoy todo esto, ¿no? Entonces, pues ahora ya lo sabes, ¿no? Así es como nace y se mantiene el mito o la idea de que todas las enfermedades tienen una raíz emocional. Nace en las ideas arbitrarias de un muy cuestionable Dr. Hammer con una vida trágica, tanto personal como profesional, a quien se le ha demostrado que contribuyó al fallecimiento de muchísimas personas por negligencia.
que muestra en sus escritos pues una persona pues, que habla en sus sueños con gente que está muerta, que de ahí le revelan estos secretos, que dice que es perseguido por el sistema, cosas, bueno, bastante, no quiero dar diagnósticos, pero suena a una persona bastante extraña y controvertida, ¿no? Y esta idea se mantiene porque las personas vulnerables acuden a cualquier lugar para curarse y sentirse mejor. Yo que no creo en estas cosas, si yo tuviera un diagnóstico así y ya estuviera desahuciado, yo también fuera con estos gurús, yo creo que me parece lo más normal del mundo, ¿no? Pero hay que entender que pues, se mantiene porque se aprovechan un poquito de estas personas, ¿no? Muchas personas con esta vulnerabilidad acuden a todos estos gurús sin saber que estas personas van a abusar, buscarán aprovecharse de esta vulnerabilidad. Y casualmente, otro dato interesante es que las personas que dan estas terapias alternativas son conocidas por ser millonarias, ¿no? Por tener problemas legales, porque les persigue la COFEPRIS, por todos ser completos desconocidos por la comunidad médica o científica, pero la gran mayoría muy conocidos en redes sociales o conocidos por haber pisado la cárcel, por negligencia, mala praxis o por huir de su país de origen, ¿no? Entonces, yo quisiera en este pequeño tiempo que nos queda hacer una pequeña lectura, porque para tener un pensamiento crítico no solamente se necesita, no sé, estudiar filosofía o ciencia y demás, también en la literatura hay cosas que nos permiten desarrollar un pensamiento, diría yo, pues, es un pensamiento crítico, ¿no? Entonces, me voy a permitir leerles un pequeño cuento. Me disculpo por no tener la mejor voz, no, no tengo la mejor voz para leer cuentos, pero bueno, aquí vamos a leer un poquito. Se los leo y sin más, ¿no? Empiezo. Este cuento se llama Prólogo del Bulero y comienza así. Caballeros, cuando predico en las iglesias me esfuerzo en aparentar un porte majestuoso y ahuecar la voz como si fuese una campana. Me sé los sermones de memoria. Mi tema favorito ha sido y es siempre el mismo. La avaricia es la causa de todos los vicios. En primer lugar, indico de dónde vengo y a continuación enseño todas mis credenciales. Para empezar, muestro las licencias del obispo para que ningún clérigo ose interrumpirme en mi cristiano trabajo. Las historias vienen después. Enseño bulas papales y de cardenales, patriarcas y obispos. Acto seguido, digo unas palabras en latín para razonar mi sermón y avivar la devoción. Expongo a continuación los relicarios rebosantes de huesos y trozos de tela. Son reliquias, o al menos así se lo creen. También tengo una paletilla de un patriarca judío montada en latón y comienzo. Buena gente, digo, escuchad con atención. Si sumergís este hueso en un pozo, todas las vacas, terneras, ovejas o bueyes enfermos por haber ingerido gusanos o picados por serpientes que beban de sus aguas, quedarán curados al instante. Incluso más, las ovejas que beban de él quedarán indemnes de la viruela, escabro y de cualquier llaga. Pensad también esto: todo dueño de ganado que una vez por semana, antes de que cante el gallo, beba un trago del pozo en ayunas, como el santo judío enseñó a nuestros antepasados, verá multiplicado y acrecentado sus bienes y ganado. También es un buen remedio contra los celos. Si aconteciese que alguien tuviera celos de su mujer, que utilice agua de esta para el caldo. Nunca más desconfiará de su mujer, aunque sepa que los deslices son verdaderos, incluso si hubiese caído con 2 o 3 curas. Aquí tenéis un guante. Vedlo. Cualquiera que se lo ponga encontrará que sus cosechas de trigo o avena serán súper abundantes, con una condición: que dé una limosna de chelines o peniques. Pero, buena gente, debo advertiros de una cosa. Cualquier persona aquí presente en esta iglesia que haya cometido algún pecado inconfesable, si alguna mujer, joven o vieja, ha puesto cuernos a su marido, entonces no tiene ni la facultad ni el favor de presentar ofrendas a mis reliquias. Pero todos los que estén libres de estas faltas pueden presentarse y efectuar las ofrendas en nombre de Dios. Los absolveré según la autoridad que me otorgan las bulas papales. Esta treta me ha hecho ganar 100 marcos anuales desde que empecé en este oficio de bulero. Me yergo en el púlpito como un cura.
Los ignorantes toman asiento y entonces les predico lo que acabáis de escuchar y otras 100 patrañas más. Me esfuerzo en estirar el cuello y gesticular con la cabeza de un lado al otro, igual que la paloma en el granero. Mis manos y lengua trabajan con tanta rapidez que da gusto verlas. Toda mi prédica versa sobre la avaricia y sus perniciosas consecuencias para que así me den limosnas abundantes. Mi único objetivo es el provecho económico. No me importa corregir el pecado, me importa un bledo que, cuando se mueran, se condenen. No hay duda, la mayoría de las predicaciones están fundadas en malas intenciones, unas veces para agradar a la gente, adularla u obtener una promoción hipócrita, otras a causa de la vanidad o la malicia. Si no me atrevo a atacar a alguien por otros medios, entonces les hiero con mi lengua viperina en un sermón. De este modo, no podrá eludir la calumnia o la difamación por haberme ofendido a mí o a alguno de mis compañeros. Aunque no lo mencione directamente, todos saben perfectamente quién es por mis indirectas y detalles. Así pago yo a la gente que nos molesta y escupo veneno con la apariencia de santidad, piedad y verdad. Os contaré brevemente mi intención. Solo predico por dinero. Por este motivo, mi lema ha sido y es: la raíz de todos los males está en la avaricia. Así sé, así sé cómo predicar contra la avaricia, el vicio que mejor practico. Aunque caigo en este pecado, con el modo de convertir a los demás y hacer que se arrepientan de ella, aunque no sea este mi principal objetivo. Predico solo por dinero. Creo que con esto ya basta. Luego les cuento unas narraciones con moraleja, viejas y antiquísimas historias. A los necios les gustan. Así es la clase de cuentos que pueden recordar y repetir. ¿Os creéis que si gano plata y oro con mis sermones voy a vivir en la pobreza? 1000 veces no. Nunca me pasó por el caletre tal cosa. Predicaré y mendigaré por las más distantes lugares. Por los más distantes lugares, perdón. No me dedicaré al trabajo normal o fabricaré cestos para mantenerme. El mendigar da para vivir. No voy a imitar a los apóstoles. Tendré dinero, lana, queso y trigo, aunque me lo proporcione el muchachito o viuda más indigente del lugar o aunque sus hijos estén muriendo de hambre. No, beberé vino y tendré una amante en todas las ciudades. Pero señoras y caballeros, escuchad la conclusión. Deseáis que os cuente un cuento. Ahora que he bebido un trago de cerveza fuerte, estoy preparado. Espero contaros algo que a la fuerza os va a gustar. Puedo ser todo lo vicioso que queráis. Sin embargo, soy también muy capaz de relataros algo moral y al estilo de lo que predico para sacar dinero. Silencio. Ahí va mi cuento. Y bueno, ahí termina este prólogo del cuento del bulero. Viene en un libro que se llama Los cuentos de Canterbury. Es una colección de 20 y tantas narraciones que se escribieron, y eso es por lo que lo leo. Estas historias se escribían entre 1387 y 1400, ¿no? Léanlo con atención cuando tengan tiempo. Y lo que quiero señalar es que estas prácticas no son nada nuevas. Prueba de ello es que incluso este tipo de personajes están en la literatura universal desde hace siglos. No tengo duda de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Tampoco tengo dudas de que quien no sabe de dónde nacen las ideas o quien no sabe analizarlas está condenado a ser engañado con facilidad. Y por último, mi cita típica en muchas de mis ponencias es una frase de Mark Twain que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerlas de que han sido engañadas, ¿no? Entonces, ya para terminar, em, pues las ideas son poderosas, claro que sí, ten las tuyas, pero pregúntate siempre. Fomenta este pensamiento crítico, averigua dónde nacen las ideas. Y solo también para comentar que, obvio, no todas las personas que creen esto son gente malévola o con malas intenciones. De hecho, personalmente yo creo que la gran mayoría de las personas que creen esto tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Se supone que pues aquí todos somos terapeutas, psicólogos, y queremos ser éticos, profesionales, ayudar a los consultantes. Entonces la invitación es esta. Ay, perdón. Piensen críticamente. Tengan un pensamiento crítico. Cuesta, pero foméntenlo. Aprendan a investigar. Aprendan a interpretar la evidencia.
porque luego les ponen 1 kilo de evidencia enfrente y se la compran por no saber interpretar la evidencia. Sé escéptico, sé escéptico. No se dejen llevar por los cantos de sirena. No todo lo que brilla es oro. Todo eso que suena demasiado bien seguramente no está tan bien. Los invito a que no pongan en riesgo su salud y obvio que no pongan en riesgo la salud de otros, ¿no? Y bueno, se supone que aquí pues somos psicólogos, debemos reconocer como analistas de la conducta que hay consecuencias y contingencias que explican muy bien los comportamientos y el poder y el dinero son consecuencias muy apetecibles. Entonces, no se dejen corromper, ¿ok? Una persona que piensa, una persona que tiene principios éticos fundamentales, los reconoce, difícilmente se corrompe, ¿no? Entonces, pues espero que esta charla haya sido interesante, o al menos les haya hecho reflexionar. Por último, toda esta presentación, insisto, no tiene la finalidad de construir un hombre de paja. No es la intención atacar a las personas para eliminar el argumento, ¿no? Es que simple y sencillamente el argumento no se puede sostener por sí mismo. Estas hipótesis del doctor Hammer y todo lo derivado de él, como que las enfermedades tienen una raíz emocional, todo esto ya fue refutado y siguen siendo refutados al día de hoy. Pero aún así, las personas romantizan estas ideas y a las personas que hay detrás de ellas. Las empacan con un nuevo envoltorio, e intentan venderlo como algo novedoso, como si esto no se supiera desde hace siglos, como vemos en la literatura de la Edad Media, literal, ¿no? Entonces espero que quede clara la intención de esta ponencia y no se malinterprete. Quedo a disposición para resolver cualquier duda y por mi parte pues sería todo. Muchísimas gracias.